Bienvenidos a la Universidad Privada Telesud. Queremos agradecer al Canal T y al campus virtual de la universidad que nos acompaña y hace posible esta comunicación con ustedes allí en tu hogar, en tu centro de trabajo, en tu centro de estudio, en el lugar que has escogido para poder seguir aprendiendo esta hermosa profesión de lo que es el derecho. También queremos agradecer a los profesionales, a los tutores, a los profesores que día a día se esfuerzan, repasan sus temas y tratan de compartir contigo su experiencia, que es pues una de las cosas más buenas y más nobles que se puede realizar. Bien, dejemos entonces las presentaciones y quiero darte la bienvenida a esta unidad, donde vamos a estudiar la historia general del derecho peruano. En las 3 unidades anteriores hemos hecho una evolución, un estudio permanente de toda la historia del derecho, tanto en la humanidad, en la época occidental, en las formas que se han expresado las sociedades para buscar el bien común, para organizar sus instituciones y proteger también sus bienes jurídicos. Pero ¿qué de esta parte del mundo? ¿Qué del Perú? Nuestro derecho, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cuáles han sido sus orígenes? ¿De dónde ha sido influenciado? En este primer tema que vamos a desarrollar, vamos a estudiar el derecho preincaico y el derecho incaico. Así que los invito a acompañarme en este viaje en el pasado, a través de lo que es la historia del derecho peruano. Vamos entonces a ver nuestra primera diapositiva de presentación. El tema 1. Tenemos el derecho preincaico. Poco sabemos de las culturas que habitaron los territorios de lo que después fue el imperio del Tahuantinsuyo, pero los historiadores y también los cronistas concluyen que aún sin leyes escritas existió una evidencia de la existencia de normas en las culturas preincaicas, dado que solo un sistema organizativo rígido pudo permitir el desarrollo de tales majestuosas construcciones, aquellas técnicas agrícolas, avances científicos y la construcción de caminos y toda una manifestación cultural ante la cual hoy en día el mundo se rinde por su perfección y por su significado avance. El respeto de las costumbres terrenas, que estuvieron íntimamente unidas a creencias religiosas o panteístas, fue una característica de la vida de las culturas preincaicas. Las culturas preincaicas, en cuya etapa convivieron los hombres con la naturaleza, tuvieron por principal orden económico el cultivo de la tierra, la crianza de animales, la construcción de viviendas que adornaban su ropaje con lo que ellos mismos les proveían, y también su religión. Se pobló de dioses, de mitos, de representaciones mágicas, que iban desde la creencia de un solo Dios en Tix y Viracocha hasta las demás creencias ya propiamente posteriores de politeísmo y adoración a la naturaleza. El panteísmo y el deseo de un desarrollo sostenible en la antigüedad iba emparentado con las creencias religiosas de que Dios estaba presente en la naturaleza y de que todas las bellezas que ella le daba era producto de origen divino. La formación de clanes habría surgido en esta etapa, es decir, en la etapa preincaica, como una necesidad de encontrar un modo de vida colectivo frente al gran desafío que tenía el hombre frente a la naturaleza. La necesidad de organizarse para poder realizar trabajos comunitarios en la siembra y cosecha de los alimentos, en la construcción de viviendas y en el pastoreo del ganado. Surgió también en aquel tiempo la aparición de autoridades para que vigilaran el cumplimiento de reglas de conductas civiles, guerreras y religiosas. Por ejemplo, en la cultura chaví, quien pudo haber conocido las ruinas, ha podido encontrar que la clase gobernante era aquella que estaba relacionada con los temas religiosos. Y es que una clase poderosa estaba relacionada con el dominio de la naturaleza y la interpretación de todo lo que significaba temas religiosos. El pueblo se subyugaba ante ese conocimiento de lo aparentemente incomprensible para ellos y simplemente se doblegaban ante esta autoridad. Las culturas preincaicas tuvieron definitivamente grandes expresiones culturales como el Imperio Moche, el Imperio Huari y propiamente Chavín de Huántar, cuya influencia pétrea ha alcanzado a gran parte del territorio peruano que posteriormente tuvo que ser y convertirse en el gran Imperio Inca. Seguimos entonces con la siguiente diapositiva. Los estudiosos de la historia del derecho, aunque reconocen que no hay evidencias suficientes que permitan establecer que hubo una sistematizada administración de justicia, sin embargo se cree que las culturas pre-incas se vivía en una sociedad organizada y que quizá en esa época se dieron las primeras reglas no escritas del derecho civil en estos grupos humanos. Es decir, el desarrollo de la cultura pre-inca estaba íntimamente
comparada al desarrollo de culturas como la germánica, donde la traducción oral y el conocimiento transmitido de generación en generación producía un equilibrio social. Los historiadores afirman que ningún otro país de Sudamérica tiene, como el Perú, un territorio tan vasto en el que los pueblos que lo habitaron fueron partícipes durante un largo periodo de tiempo de un número considerable de formas de vida que eran comunes y similares entre sí, creando con ellas una continuidad cultural a pesar de los frecuentes cambios políticos o de los fenómenos bélicos que ocurrían por el enfrentamiento de muchos líderes o caciques de las diferentes comarcas y de los diferentes desarrollos culturales y grupos culturales de la época. ¿Podría haber existido continuidad cultural en un territorio poblado por bárbaros que no respetaran ninguna norma establecida, en el que no hubieran autoridades que hicieran respetar la principal regla del derecho, que es aquella de dar a cada uno lo suyo, y en el que no se dieran castigos para sancionar a aquellos que infringieran las leyes dictadas por los soberanos? ¿Podríamos concluir que eso es posible? Definitivamente creemos que no. Los antropólogos e historiadores dicen que no, y además afirman que precisamente por no contar con un sistema de escritura, era tan acentuado en las antiguas culturas como las preincaicas y las incaicas el deseo de preservar las tradiciones y los ritos. Déjame explicarte algo. En aquel tiempo, y no se ha descubierto hasta ahora, el significado de una escritura en preincaico, en la época preincaica y en la época incaica. Sin embargo, como bien hemos comentado hace un momento, ¿cómo es posible que no exista un orden social si no hay autoridades que hayan respetado la ley, que hayan respetado cierto grado de propiedad, cierto grado de posesión? ¿Cómo era entendido el equilibrio y la no existencia de conflictos sociales en aquel tiempo? Definitivamente, entonces, es seguro de que existía cierta forma de legislación, no escrita, pero sí consuetudinaria, y al igual que en algunos pueblos germanos, de espontaneidad. La solución, en todo caso, a los conflictos sociales en época preincaica se daba tanto en el clan personal como en alguna autoridad reconocida posteriormente por ellos. Vamos a ver otra diapositiva. Las culturas preincaicas habrían ya comprendido entonces la importancia de mantener la paz y de convivir pacíficamente respetando las normas. Sin embargo, la justicia era una transacción de parte de las autoridades para algunos grupos sociales. Los antropólogos e historiadores dicen que esto es porque toda sociedad necesita sobrevivir y es esta autoprotección la que la lleva finalmente a entender la necesidad de convivir cada uno de sus sujetos entre ellos. Se cree que en la época preincaica el regionalismo ya existía como un factor de diferenciación y que era apreciado en lo referente a la producción de alimentos, a las manifestaciones artísticas y al intercambio comercial. Todo eso nos hace presumir la existencia del Estado como una superestructura social, política y religiosa, con notoria tendencia a la diferenciación de clases y que había creado sus propios objetivos y los medios para alcanzarlos. Bueno, respecto a este tema, debemos mencionar pues que en todas las sociedades preincaicas y antiguas siempre había esa acentuación de la diferenciación de clases y de delegar el poder a una de ellas, o que una de ellas lo tome considerablemente. Bueno, seguimos entonces con la siguiente diapositiva. En esta etapa de la humanidad, los pueblos ponían en boca de sus dioses reglas de conducta, normas, etc., cuya infracción se consideraba un atentado en realidad no contra los hombres, sino contra la divinidad. Será el respectivo dios regional o en todo caso de la familia o de la aldea quien manifestará su voluntad. Y como es el Dios el que ordena, entonces hay que obedecer. Esas normas o preceptos divinos se transmitían oralmente a través de frases y a través de sentencias que se conservaban de generación en generación. Karl Wittfogel, que es un historiador alemán, decía que las sociedades hidráulicas eran aquellas que desarrollan la agricultura basándose en obras de irrigación de gran escala. Los preincas construyeron redes de caminos y construyeron trabajos defensivos como parte de sus obras. Tenemos, por ejemplo, las grandes murallas y también las masas disciplinadas que levantaban dichas construcciones monumentales dirigidas definitivamente por un líder o un poder público. Lo que demuestra que
existía una fuerte estratificación social y definitivamente se encontraba el desarrollo de un Estado poderoso. Las grandes construcciones que hoy día podemos encontrar sobre el Imperio Mochica, sus pirámides, o el Imperio Wari, sus construcciones pétreas, o de la cultura chavín de Huántar, o de los chachapoyas, nos hablan a nosotros de culturas definitivamente desarrolladas y que habían alcanzado un grado de organización. No puede existir una organización social si no hay tampoco un tema de legislación y norma o de ley aceptada. Solo quedan evidencias en la cerámica de algunas culturas como la mochica, un sistema político-social reflejado en piezas que retratan muchos tipos humanos. Por ejemplo, quiero decirte algo. Cuando nosotros vamos a cualquier museo, podemos contemplar allí en los huacos la efigie de sacerdotes, de mujeres, de esclavos, inclusive de sacrificados, que nos denotan a nosotros y nos acreditan la existencia de un sistema social basado en clases muy estrictamente respetadas. Y no solamente podemos encontrar estas clases sociales, sino podemos encontrar en diferentes huacos y manifestaciones textiles y también pétreas la existencia de clases dominantes, de clases gobernativas. Quiero mostrarte entonces una siguiente diapositiva. Esas normas o preceptos, ¿no?, como ya dijimos, se transmitían oralmente y nos ayudaban a nosotros a entender lo importante que era la transmisión oral. En esta etapa de humanidad, ¿no?, en esa etapa, en ese tiempo, los preceptos y normas no solamente pues se transmitían oralmente, sino también a través de la costumbre. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar como una gran herencia incaica aquel frase en quechua que dice Amasúa, Amayuya o Amaqueya, cuya traducción para el orden moderno sería: no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas perezoso. Cuando se habla de transmisión oral o cuando se habla de medios de comunicación, no podemos dejar de mencionar uno de los grandes enigmas que hasta hoy día ha quedado sin resolver, perteneciente no solamente a la etapa pre-inca, sino también a la etapa inca. Nos referimos al contenido y a la función de los quipus, las complicadas cuerdas llenas de nudos que constituían un elaborado sistema de contabilidad y de estadística. Ese sistema de contabilidad, algunos historiadores aventuran a decir que habría servido para registrar, entre otros, la población del imperio, la cantidad de los alimentos almacenados, la cantidad de personas destinadas a la realización de ciertos trabajos de ingeniería, como por ejemplo la construcción de fortalezas o caminos, y también el pago de tributos y la cantidad incluso de juicios que se llevaban a cabo en un proceso de administración de justicia. Por eso eran tan importantes y respetados los quipus Camayoc, que eran quienes tenían a su cargo el manejo y el cuidado de los quipus. Imagínense usted entonces tener un instituto de estadística e informática o un registro contable en el PDT de aquella época, es decir, los quipus, serían los PDT quipus, aquellos pues que significaba un adelanto para ellos. Sin embargo, esto no se ha podido probar y tampoco se ha podido acreditar de que sea un modo de escritura o un modo de comunicación. Hasta hace poco, la mayoría de estudiosos consideraban que era una creación de los incas, pero en fechas recientes y por sorprendente noticia se vino a conocer que los quipus existen desde las épocas preincaicas. Tal es así que en la Huaca de San Marcos se han encontrado, que data pues del año 250 y 700 después de Cristo, se han encontrado quipus que definitivamente han corroborado de que estos pertenecen a la época preincaica. Bueno, quiero entonces terminar esta parte diciéndote algo. La cultura inca, propiamente, como ya lo conocemos todos, es una cultura que se desarrolló sobre la base de imperios y culturas que ya se habían consolidado en todos los sectores. Cuando el imperio inca comienza a desarrollarse como tal, que llega a ser pues un imperio joven, cuando el imperio inca comienza a desarrollarse, entonces asimila los valores culturales de todas estas culturas que lo rodeaban y en su región, y va asimilando no solamente la religión, sino sus costumbres, su tradición oral. Es posible quizá que esta tradición oral, esta costumbre haya sido tan fuerte en estos pueblos preincas que los incas no hayan tenido necesidad posteriormente de crear tampoco la escritura y de esta manera heredar de alguna forma ese sistema de transmisión de la legislación, bueno, de la legislación hablada, ese sistema de normatividad de la sociedad,
para luego aplicarla a sí misma y de alguna manera dejar que estos pueblos permanezcan de esa forma en esta tradición legislativa y normativa para no influenciar en ellos y que se unan pacíficamente al imperio. ¿Es posible que esto sea posible? ¿No? Valga la redundancia. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, creo que de alguna manera, ¿no?, podemos aventurarnos a decir que los incas no crearon escritura porque el poder de la costumbre, el poder de la tradición y de la transmisión oral de las normas de convivencia social era evidente en los pueblos pre-incas y fue evidente entonces también en el imperio inca. Te animo entonces a que me acompañes al tema número 2, donde estudiaremos la legislación o el derecho incaico. ¿Pudo existir o no? Ya que en el derecho preincaico hemos entendido que si existía constitucionalmente, debemos entender entonces que ha de existir en el imperio incaico. Gracias por acompañarme, repasemos las tutorías y los temas y sigamos adelante en esta exploración del derecho peruano.